Buenos días. Como bien se hacía el resumen, hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? De la Biblia en este mes de octubre. Leer la Biblia es un rasgo distintivo de un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo, ¿cierto? Pudiera venir la pregunta a la mente de algunos de ustedes y es: ¿cada cuánto debo leer la Biblia? ¿Cada cuánto? ¿Seguros? Hay un pasaje que nos ayuda a responder esta pregunta y es el Salmo 1, versículos 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, póngale cuidado, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En este pasaje, así como en muchos otros, encontramos la respuesta a esa pregunta de cada cuánto debo yo venir a las Escrituras. Y la respuesta es: todos los días, como bien ustedes lo decían. Ahora bien, no voy a hacer una encuesta entre los que estamos acá, pero si yo les preguntara a cada uno, respóndase: ¿usted la lee todos los días? Yo les quiero leer de una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Aquí casi no hacen encuestas de esto. Una encuesta en Estados Unidos del 2019, antes de la pandemia. El 32% de los cristianos que asisten a iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, solamente el 32% leen la Biblia a diario. 32%, una tercera parte de los cristianos leen la Biblia diariamente. Eso fue antes de la pandemia. ¿Ustedes creen que después de pandemia crecieron los números o bajaron los números? Bueno, esa encuesta para enero del 2022 arroja que es cerca del 20% de cristianos que leen la Biblia a diario. Es decir, 1 de cada 5. Si hay 20 cristianos reunidos, solo 4 de ellos leen la Biblia a diario. Esta es una realidad que se ve también en Latinoamérica, aunque la encuesta es de Estados Unidos, pero es una realidad que se ve en Latinoamérica. Yo hablo con muchos cristianos, no solamente de nuestra iglesia, sino de otros lados, y muchos no estudian la Biblia a diario. ¿Por qué se da esto? Lo que vamos a estudiar hoy creo que de alguna manera nos anima a entender por qué sí deberíamos acercarnos a la Biblia a diario. Hablábamos este mes y lo recordábamos al comienzo de la reunión, que la Biblia es importante, ¿cierto? Que nos da sabiduría. Algunos dicen que la palabra de Dios es un manual de vida, entonces que nos da instrucciones de qué hacer, cómo hacer. Y todos sabemos, Biblia, palabra de Dios, pero como que nos quedamos a veces cortos en entender. Hoy espero que el mensaje que Dios trae para nosotros verdaderamente mueva nuestros corazones, a que no solamente nosotros seamos aquellos que estamos todos los días allí cara a cara con Dios en la Biblia, recibiendo nosotros palabra de Dios, sino que seamos también nosotros esos agentes, esa luz en medio de las tinieblas de este mundo, que estemos llevando la palabra de Dios también a todas partes. Los invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1. Miren que es capítulo 1, versículo 1. Es con lo que abre el autor del libro de Hebreos esta carta, ¿no? Sentando como las bases de lo más importante que hay allí. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No vamos a hacerle un estudio exegético a este pasaje, pero sí vamos a sacar varias verdades muy relevantes para lo que nos atañe hoy. El primer versículo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué nos dice esto? Que Dios se revela, que Dios se manifiesta en nuestras vidas, que Dios nos habla, que Dios quiere que lo conozcamos, que lo escuchemos. Y dice, en otro tiempo, o sea, desde siempre. Cuando vamos al Génesis, por ejemplo, encontramos que dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto del Edén y se hablaba de tú a tú con Edén, antes de la caída. Pero después de la caída vemos a Dios también manifestándose al hombre de manera general, como dice la Escritura en Salmo 19 o en Romanos 1, 18, 19, 20. Dice, ¿a través de qué? De la creación. Los cielos cuentan su gloria. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. Entonces Dios se revela de manera general a través de la misma creación, pero también muy puntual y particularmente dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, y está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, y bueno, lo que leemos en el Antiguo Testamento. Dios se mantuvo en comunicación, en contacto con los hombres, hablándonos su palabra. Esa palabra que Dios habló en la antigüedad es lo que hoy nosotros tenemos acceso a esa palabra en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. La verdad de Dios hablada a cada uno de nosotros. Pero luego dice en el versículo de Dios, en estos postreros días, pongámosle que está hablando de la época de Jesucristo, que fue escrito el libro de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya Dios no nos habla en esta época por medio de aquellos profetas al estilo del Antiguo Testamento, que traían una palabra nueva, había revelación de parte de Dios. Ya toda la palabra fue revelada. En Jesucristo se trajo lo último que faltaba por darse a conocer de parte de Dios. Y lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento es todo lo que Jesucristo enseñó a sus apóstoles, incluidos dentro de ellos a Pablo. Lo que Dios les reveló a ellos, lo que Jesucristo directamente les enseñó a ellos, es lo que nosotros tenemos en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así que Dios todo el tiempo, desde la creación del hombre, se ha comunicado con nosotros, se ha revelado a nosotros, se da a conocer a nosotros. Jesucristo de manera muy clara y directa dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ve también al Padre. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesucristo es la revelación clara de Dios. Y lo leemos en este pasaje cuando dice la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Dios nos habla claramente a través de Jesucristo. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Cómo lo conocemos? A través de Jesucristo, ¿cierto? A través de la palabra de Dios. Ahora bien, Jesucristo murió, ¿cierto? Pues vino a la tierra, que es la revelación, se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesucristo murió y resucitó. Y esta es una de las verdades que a mí más me impactó desde el comienzo. Cuando caí en cuenta que uno dice, sí, como que
Lo había escuchado toda la vida, pero cuando caí en cuenta, cobró una nueva dinámica de vida en mí. Y es, Jesucristo murió, resucitó, pero si resucitó quiere decir que está vivo en este momento. Y si está vivo quiere decir que yo puedo tener una relación realmente personal. No es solamente algo emocional, no es solamente algo intelectual, que conozco la Biblia, que escucho el mensaje de la predicación. No, está vivo y puedo tener una relación real y personal con Él. Eso fue una de las verdades que más me impactó. Y el día que yo acepté a Jesús como el Señor de mi vida, mis amigos me dijeron: ahora usted es amigo de Dios, como le cantábamos hace un rato. Háblele y escúchelo. Así que el primer día después de que yo entregué mi vida a Jesucristo, hace más de 20 años, yo me senté en mi cama, abrí la palabra de Dios, abrí la Biblia y me encontré cara a cara en una relación personal con Dios. A partir de ese día mi vida cambió. Y eso es lo que muchas veces a veces no entendemos, que Jesucristo está vivo y podemos tener una relación real con Él. Dios nos habla a través de su Hijo, podemos acercarnos a Él, una experiencia de vida. Dice Jesucristo en Juan 14:21, dice: ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos y los obedece. A ese que me está obedeciendo mi palabra, yo le amaré, mi Padre le amará, y dice: me manifestaré a Él. Hay una manifestación real de Jesús en la vida de nosotros que le amamos, que le buscamos, que nos apegamos a su verdad. Versículo 2 allí de Hebreos. Miren esta verdad tan bonita que empezamos, que quiero que empecemos a entender, o que se aclare en nuestros corazones. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Pero miren lo que dice el versículo 2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Póngale cuidado. Y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Jesucristo. Pero vámonos a Génesis capítulo 1, que es la creación, que es cuando Dios hizo el universo. Dios está diciendo que hizo el universo por medio de Jesucristo. Vamos a Génesis entonces. Versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saltémonos al versículo 3. ¿Cómo lo creó? Dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Versículo 6, saltémonos. Luego dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué sucedió? Se separaron las aguas de las aguas y se creó la expansión. Luego dijo Dios. ¿Con qué creó Dios el universo? Por medio de su palabra. Y hay una canción muy bonita, ¿cierto? Que dice: por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar, dice la canción, ¿no? Pero también el pasaje dice: los cielos y la tierra, por su palabra. Por su palabra. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Vamos a Colosenses 1, versículos 16 y 17. Dice el pasaje, el contexto, si lo vemos, está hablando de Jesucristo, que en Él fuimos nosotros perdonados, liberados, trasladados al reino de su Hijo, las salvaciones por medio de Jesús. Llegamos al versículo 16 y dice: porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas
y todas las cosas en Él subsisten. No sé si lo notan, si ya notaron. La Biblia nos dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Y también nos dice lo mismo acerca de Jesús, que todo fue creado por medio de Jesús. Pero también nos dice que todas las cosas subsisten en Él. Mira el versículo 17 que acabamos de leer ahí de Colosenses. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solamente Jesús es el creador de todo lo que existe, sino hoy todo lo que existe se sostiene, es sustentado por Jesucristo. Pero lo mismo nos dice acerca de la palabra de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y el versículo de Hebreos, donde empezamos, Hebreos 1, versículo 3, mire lo que dice, hablando de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. ¿Con qué se sustentan todas las cosas? Con la palabra. Jesús sustenta todas las cosas. Voy a repetir. La Biblia nos dice que todo fue creado por la palabra de Dios y que todo se sustenta por la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice lo mismo de Jesucristo. Todo fue creado por Jesucristo y todo se sustenta por Jesucristo. La palabra de Dios creó todas las cosas, sustenta todas las cosas. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La tenemos en la Biblia, en el celular, no sé cuántas Biblias tenga cada uno de ustedes en la casa, pero tenemos suficientes Biblias, suficiente acceso a la palabra de Dios. Si por la palabra de Dios se creó el universo y se sostiene hoy, piense un momento en lo vasto del universo, en los que estudian la astronomía y que ahorita están maravillados con los descubrimientos del último telescopio que lanzaron, James Webb, con los avances, y están revelando cosas que solamente la palabra de Dios explica. Y vamos a lo microscópico, a mirar el cuerpo humano, lo complejo, cómo funciona tan perfecto cada órgano, cada célula. Si eso todo funciona y fue creado por la palabra de Dios, ¿será que la palabra de Dios hoy tiene poder para nuestras vidas? Para dirigirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para sustentarnos. Yo creo que ya todos lo tienen, la agarraron, ¿cierto? Jesús es la palabra de Dios. Para que sea mucho más claro, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Mientras lo buscan, yo repito, la Biblia nos dice que todo fue creado por la palabra de Dios y todo se sustenta por la palabra de Dios. La Biblia nos dice que todo fue creado por Jesús y todo se sustenta en Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Otras versiones dicen verbo, pero el griego es exactamente la traducción perfecta, es la palabra. Inclusive si ustedes lo leen en sus Biblias, dice la palabra en mayúscula. Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel, haciendo referencia a una persona, aquel que es la palabra, estaba con Dios. Perdón, estaba con Dios y era Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios, hablando de una persona. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él.
Este es uno de los pasajes más claros que demuestran que Jesús era Dios. Ahí dice claritico, Él era Dios, estaba con Dios y era Dios, hablando de, nos está contando en el principio, desde el principio era Dios, estaba en el principio con Dios. Pero, y nos dice también que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, pero también, eso es el versículo más claro, donde nos dice directa y contundentemente que Jesús, ¿quién era? ¿Quién es? La palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Juan 1, versículo 14, ahí mismo. Yo estoy leyendo estos versículos de la versión Dios habla hoy. Dice versículo 14: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Por si necesitaba ser más específico, este versículo lo es, ¿no? Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y este pasaje está hablando de Jesucristo. Claramente Juan está mostrándonos que Jesucristo es la palabra de Dios, Dios mismo revelado a cada uno de nosotros. ¿Era la palabra? Mire que dice, aquel que es la palabra se mantiene. Jesús está vivo y Jesús es la palabra. ¿Recuerdan aquel pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Entienden ahora mejor a qué se refiere? Jesús está vivo, Jesús es la palabra es viva y eficaz. Cuando venimos a la Biblia a leer la palabra, no puede ser, y si así estaba haciendo en su vida cotidiana, necesita cambiar. No puede ser algo intelectual como leer cualquier otra cosa, porque es que yo no estoy leyendo letras muertas. Cuando yo vengo y me encuentro con la palabra de Dios, me estoy encontrando directamente con Jesucristo. Y eso es lo que necesita cambiar en nuestra sociedad, en el mundo cristiano hoy en día. La gente dice, es que la Biblia es un manual de vida. No, no lo es. Usted encuentra directrices para la vida, pero no es un manual de vida. La Biblia es Jesús. Directamente nos encontramos con Jesús. Y no estoy queriendo, al decir esto, humanizar un pedazo de papel, ¿no? Porque el libro como tal es un papel y ya. Es el contenido, es la palabra que está allí plasmada. Es vida, es Jesús, es Dios revelado a nosotros. Si necesitan algo un poco más claro, Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, versículo 11 al 13. Voy a leerlo también de la versión Dios habla hoy. Si lo leen de la Reina Valera, la palabra la traduce como verbo. Dice, versículo 11: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era la palabra de Dios. Este pasaje nos está hablando de la manifestación de Jesucristo futura como Señor de señores, como Rey de reyes, que dos versículos más adelante lo dice así. Ya su manifestación como Rey de reyes y Señor de señores. Y dice, ¿cuál es el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es el nombre glorioso de Dios? Y su nombre es la palabra de Dios.
una vez más en mayúscula. La Biblia que tienes, cuando tú la abres, debe producir un impacto en tu vida, porque no es una lectura intelectual, una vez más, es un encuentro personal. Jesús es vida, no religión, no es teoría, no es intelectualidad, no es mero conocimiento de las palabras de Dios, y no es solamente estudiar la Biblia y entender y no dejarme confundir. Todas esas cosas nos las trae la palabra de Dios, pero debe darse todo eso en medio de una relación personal, porque si no hay vida en mi encuentro con la palabra, entonces ahí se aplica lo que dice el pasaje: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo necesito tener un encuentro espiritual real, genuino, con Dios a través de su palabra, porque si me quedo solamente con las letras, me vuelvo religioso. Somos llamados a conocer a Dios, a encontrarnos con Él de manera personal. Tenemos un acceso espectacular, directo a la presencia de Dios. La obra de Jesucristo, leíamos en el pasaje de Apocalipsis, ¿cómo sale Jesucristo al final? Ropa manchada de sangre, el precio que pagó por cada uno de nosotros para que se rompiera ese velo que nos impedía entrar al lugar santísimo, a la presencia santa de Dios. Entonces, entendámoslo. No es leer la Biblia porque es que hay que tener una disciplina de leer la Biblia, es porque nos encontramos cara a cara con nuestro Salvador, el que dijo: yo doy mi vida por él porque lo amo, el que dijo: yo quiero darle la vida eterna, el que se humilló hasta lo máximo por ti y por mí. Es un encuentro con él. Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice para qué fue esa entrega de Jesucristo en la cruz. Dice: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Y mire que cuando dice conocerle, una vez más no está hablando de un ejercicio intelectual, está hablando de la palabra conocer, de relación personal, de tener coinonía, compañerismo con la persona. Así como yo conozco a alguien, no de decir: ay, usted conoce a tal persona. Sí, yo lo conozco, yo lo he visto en la iglesia. Decimos lo conozco porque lo distinguimos, pero yo hablo de conocer una persona como conoce uno la pareja, que comparte, y por tanto tiempo de compartir va descubriendo muchas cosas y la conoce íntimamente. Ese es el conocer que Dios nos llama. En eso consiste la vida eterna. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la Biblia. Entonces, ¿cuándo empezamos a disfrutar la vida eterna? Desde el momento en que nos acercamos a Dios, porque por su gracia nos atrae, y empezamos a venir al encuentro a través de la Biblia. En ese momento empezamos a disfrutar la vida eterna, cuando empezamos a conocerlo a Él. Para seguir en el mismo contexto, para que sigamos con el mismo lenguaje y la misma idea, sigamos leyendo al mismo autor, a Juan. Juan capítulo 14, versículo 6, ustedes se lo saben de memoria. Juan 14, 6, Jesucristo hablándole a sus discípulos, ¿qué les dice? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a quedarme con este pedacito para efectos prácticos. Jesucristo, en la última cena, esto fue en la cena, ya la última cena, en la noche en que es capturado y llevado a la cruz al día siguiente,
En esta cena, mientras están ahí comiendo, Jesucristo les dice esta palabra: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Horas más tarde, esa misma noche, cuando está orando al Padre, en Juan capítulo 17, el versículo 17, Jesucristo le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué está diciendo Jesucristo? La misma noche, para que tengamos en cuenta el mismo contexto. Jesucristo les dice: yo soy la verdad. Más tarde dice: tu palabra es la verdad. Jesús es la palabra. Una vez más, de la boca de Jesucristo sale muy claro y directo. No podemos nosotros tomar la Biblia como algo de lo cual yo puedo tomar algo y lo otro no lo tomo. ¿Cómo puedo yo aceptar pedacitos de una persona, de la persona de Dios, que es perfecto? Cuando venimos a la Biblia necesitamos tomarla, aceptarla, recibirla, con la disposición que, caramba, me estoy encontrando cara a cara con Dios mismo, con Jesucristo. Él es la palabra. Jesús le dice en el mismo Juan, Jesucristo hablando le dice a los discípulos, a los que lo están escuchando, dice: escudriñad las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice Jesucristo? Cuando ustedes vienen a la Biblia, es mejor que hagan eso. Escudriñen las escrituras. ¿Qué es? Estudien las escrituras. Métase en la Biblia. Estúdiela, analícela, medítela. Porque ellas, ¿qué es lo que hacen? Dice Jesucristo: dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Me encuentran a mí, yo estoy revelado allí, escuchan mi voz. Estudien la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios revelada a nosotros. Cada palabra que nosotros leemos, escogida cuidadosamente por Dios, con un significado muy preciso y particular. La Biblia no es un libro más. Leíamos en el devocional de hoy justamente que nos decía acerca de la Biblia, que nosotros hemos nacido ahora a Cristo como hijos de Dios por medio de la palabra de vida. ¿Qué nos dice de la Biblia? Entendámoslo. Jesucristo es Dios y estaba desde siempre. ¿Y hasta cuándo va? Hasta la eternidad. ¿Qué nos dice el mismo devocional de hoy acerca de la palabra de Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es Jesucristo, es eterna, permanece para siempre. La Biblia entonces no es un libro normal, es un libro absolutamente sobrenatural. Por eso tiene el poder de dar vida, de transformarnos. Dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? Hay cristianos que viven una vida, digámoslo, mediocre toda su vida y se quejan porque, yo quisiera que mi fe crezca. ¿Queremos que nuestra fe crezca? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos meternos en la Biblia para que nuestra fe crezca. De lo contrario, nos quedamos allí, enanos. Juan 8, versículo 31 y 32. Le habla Jesucristo a sus discípulos. Miren lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros permanecemos, nos mantenemos, estamos allí diligentes en el estudio de la palabra de Dios, que dice, permanecemos en Jesús, que somos genuinamente sus seguidores, sus discípulos, no aquellos de nombre solamente que porque yo voy a una iglesia, eso no es discípulo de Jesús. ¿Y qué nos dice el versículo 32? Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Jesucristo, que es la palabra, que es la verdad, ¿qué sucede? Dice que nos hace libres. Cuando venimos a la verdad de Dios, encontramos sanidad para nuestro corazón, encontramos poder para transformar nuestros malos hábitos, para hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Encontramos la fortaleza para avanzar en medio de las dificultades. Es cuando venimos a la presencia de Dios por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Esa palabra es transformadora porque es el poder de Jesucristo. Es Jesucristo mismo. No sé ustedes, pero yo he experimentado algunos de los milagros que leo en los evangelios. Y no porque alguien haya impuesto manos sobre mí, he clamado al Señor y el Señor me ha sanado. ¿Y eso cómo se da? Por el evangelio. Porque Jesucristo es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es ese poder activo en nosotros. Somos transformados entonces, no por el asistir a una iglesia, no por cumplir el ir a reuniones, no por el decir, yo soy cristiano porque tengo estas creencias intelectuales. No, somos transformados cuando venimos a la palabra de Dios, pero, y un pero muy grande, que es lo que estamos hablando hoy toda esta mañana. Cuando venimos a la palabra de Dios, como encontrándonos directamente en una relación personal con Jesucristo, no como un ejercicio intelectual de lectura. Ahí no pasa nada más allá de usted adquirir un conocimiento intelectual. Entonces, es vital, necesario que nosotros vengamos a la presencia de nuestro Señor, que vengamos a la palabra, pero con una actitud renovada de decir, hola mi Señor, aquí estoy. Quiero conocerte, quiero entenderte. Que vengamos a la Biblia más que buscando respuestas a nuestra vida, más que para encontrar fortaleza para enfrentar situaciones, más que sabiduría. Que vengamos a la Biblia buscando encontrarnos con la gloria de Dios. Que encontremos la gloria de Dios, que es Jesús revelándose en las Escrituras. Dice la palabra que lo que se ha escrito allí es para mostrarnos a Jesús. Entonces vengamos a la Biblia con una actitud de humilde en nuestro corazón de quiero conocerte. Sí, Señor, también tengo esto y tengo esto y tengo esta necesidad. Dame claridad, guíame, enséñame, sáname, etc. Pero sobre todo, quiero conocerte. Quiero descubrirte, Señor. Que seamos nosotros llenándonos de la palabra de Dios, porque si nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de Jesucristo en nuestras vidas. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, entonces estamos llenos de la mente de Cristo para ver el mundo a través de los ojos de Cristo. No podemos estar llenos de Jesús a menos de que estemos llenos de la palabra de Dios a través de un encuentro personal. Llenemos de palabra de Dios, pero también llevemos a Cristo a todas partes. Cristianos fue el nombre que se le puso a los discípulos de Jesucristo, porque cuando los veían, los escuchaban hablando acerca de la palabra de Dios.
Porque cuando estaban con ellos decían, no solamente hablan el mensaje de Dios, sino se comportan como Jesucristo. Y eso somos nosotros, cristianos, llamados a anunciar a Jesucristo en todas partes. En la casa, como lo hablamos hace 8 días, en el trabajo, en la iglesia, con los vecinos, en todas partes somos nosotros llamados a llevar a Cristo. Y esto es a llevar la palabra de Dios, a que abramos espacios, a que abramos nuestra boca y hablemos acerca de Jesucristo, para que sea conocido en todas partes. Yo los invito para que ustedes reciban esta invitación que nos hace Dios a nosotros. 1 Corintios 1:9, con esto cerramos. Fiel es Dios, dice la palabra, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a tener una comunión, coinonía, compañerismo con Jesucristo. Vengamos entonces a la palabra de Dios con esta actitud renovada de venir cara a cara a un encuentro con la misma persona de Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo revelándonos la verdad a Jesucristo allí plasmada en las Escrituras. Que sea el Espíritu Santo trayendo esa verdad a lo profundo de nuestros corazones, escribiéndole en nuestros corazones, renovándonos, transformándonos. Entonces, por favor, a encontrarnos con Jesús todos los días a través de la Biblia, estudiar la palabra, meditarla a través de ese encuentro personal, y que estemos todo el tiempo con Jesús, con su palabra, dando vueltas en nuestra mente y nuestro corazón durante el transcurso del día. Los invito a que oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias gracias por lo sobrenatural, porque cuando venimos a tu palabra, cuando venimos a tu verdad revelada en la palabra, Señor, realmente no estamos viniendo a tu palabra solamente como algo ajeno, accesorio a ti, sino que estamos viniendo directamente a ti, nuestro Señor Jesús. Hoy entendemos con gran claridad que tú eres la palabra, que por ti fueron hechos los cielos y la tierra, que por ti se sustenta hoy todas las cosas, que tú moriste pero resucitaste y estás vivo, y por eso cuando venimos a tu palabra, cuando venimos a ti, Señor, tu palabra está viva, es eficaz, porque eres tú, Señor. Es el nombre por el cual eres conocido y reconocido allí al final de los tiempos, la palabra de Dios. Es el nombre con el cual tú viniste a este mundo, la palabra que se hizo carne. La palabra era en el principio. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos tomado tu palabra con ligereza. Hemos sido muy selectivos, pero digo selectivos como algo malo, porque tomamos algunas verdades tuyas y otras las negamos. No te hemos tomado a ti en serio, no te hemos tomado a ti completamente, Señor, y por eso también tantas faltas en nuestra vida, porque te hemos tomado a medias. Hoy que entendemos que la palabra eres tú, Señor, también tomamos esta decisión de tomarla por completo. Así como te aceptamos a ti como nuestro Señor, como nuestro dueño, también tomamos, hoy entendemos que es tu palabra la que tenemos que tomar completa, Señor. Hoy te pedimos que nos hagas sensibles a tu verdad, que por medio de tu Espíritu Santo nos des claridad cada día que vengamos al encuentro,
No podemos decir que nos hemos encontrado contigo si no ha estado tu palabra allí presente. Por eso entendemos, Señor, que cuando oramos debemos orar conforme a tu palabra, porque somos dirigidos por ti, por tu Santo Espíritu. Gracias, amado Dios, porque nos has dejado todo, tu preciosa palabra, tu Espíritu Santo, por quienes tenemos comunión contigo, Señor Jesús. Abre tus labios y dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero experimentar cómo tú te manifiestas en mi vida. Yo quiero venir a tu palabra y encontrarme contigo, que no sea algo más intelectual. No quiero más un encuentro intelectual con la Biblia. Quiero un encuentro personal, cara a cara contigo, Señor. Quiero encontrar tu gloria. Quiero que impactes mi vida, Señor. Dile también: Señor, yo quiero ser un agente de cambio. Quiero ser un agente que lleve tu verdad en mi corazón, que sea visible, que todos me vean y digan: se parece a Jesucristo de la Biblia. Y que cuando me escuchen tu verdad, para que te conozcan a ti. Permíteme, Señor, ser ese agente activo en mi casa, en mi barrio, en el trabajo, en la escuela, en todas partes, Señor. Úsanos como instrumentos de poder para llevar tu nombre en alto, Señor, y que tu gloria sea revelada a las naciones. Hoy nos rendimos delante de ti y te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, que nos dirijas, Señor, cada día a amarte y a buscarte a ti, a ser conscientes de la necesidad que tenemos de alimentarnos de tu palabra, de tu verdad, y que habitemos tu presencia todos los días, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros sueños, nuestros anhelos. Hoy no queremos pedirte por ellos, Señor, queremos ponerlos en tus manos, tú los conoces. Hoy queremos decirte que te queremos conocer a ti, que queremos tu revelación en nuestras vidas. Queremos experimentarte a ti, Señor. Más que algo externo, más que una respuesta, más que una solución, te queremos es a ti, Señor, y te anhelamos es a ti, Señor. Gracias por lo que estarás haciendo esta semana, cómo te estarás moviendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos la gloria por tu manifestación poderosa en cada uno de nosotros y en nuestros hogares, Señor. Quedamos en tus manos y ahora te pedimos que nos dirijas a los lugares donde vamos, Señor, llenos de tu palabra y de tu verdad, para que te demos a conocer, te experimentemos en todo tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.